Informativo semanal. Bienvenidos al informativo de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 20 de diciembre de 2017. Comenzamos. El Santo Padre ha cumplido 81 años. En este año ha llevado a cabo 4 viajes a 4 continentes, demostrando así su buena forma física. Australia está conmocionada por los datos sobre la pederastia. En medio del escándalo se aprovecha para pedir a la Iglesia que suprima el secreto de confesión. El Tribunal Supremo de Argentina ha decretado que no se podrán dar clases de religión en horario escolar, porque viola el principio de laicidad del Estado. Italia ya tiene eutanasia. Por cualquier motivo, los que lo deseen podrán solicitarla y aunque no les aplicarán la inyección letal, les podrán dejar morir sin asistencia. Pakistán, país de amplísima mayoría musulmana, ha sido escenario de un nuevo ataque terrorista contra una iglesia. En este caso, las víctimas han sido metodistas. El Papa ha cumplido 81 años, con una buena salud que al menos está a prueba de viajes pesados. Han llevado a cabo 4 a 4 continentes en el año que termina. Este domingo, 17 de diciembre, el Papa Francisco cumplió 81 años. Este es ya el 4º año que Francisco celebra su cumpleaños en Roma, como Papa, desde que fuera elegido sucesor de Pedro en marzo de 2013. Pese a su edad y a algunos pequeños problemas de movilidad, el Papa mantiene una intensa agenda diaria y una vitalidad que provoca que se olvide que Francisco ya supera los 80 años. Por otro lado, el Vaticano ha publicado un documento sobre el culto a la reliquia de los santos para evitar su comercio. Se insiste en que cualquier venta está absolutamente prohibida. La Congregación para las Causas de los Santos señala que las reliquias de los beatos y santos no pueden ser expuestas a la veneración de los fieles sin un certificado de la autoridad eclesiástica que garantice su autenticidad. Para evitar abusos, deberán ser custodiadas en urnas selladas, ubicadas en lugares que garanticen la seguridad, respeten la sacralidad y favorezcan el culto. También esta semana el Papa ha recibido al presidente de Bolivia, Evo Morales, con el cual ha departido media hora en un ambiente amigable. No más secreto de confesión ni celibato en Australia. La excusa es el terrible dato del número de niños que han sufrido abusos en el país, tanto en instituciones civiles como eclesiásticas. La Comisión Real, que durante 4 años ha investigado los abusos sexuales a menores que han tenido lugar en Australia, ha informado que estos han afectado a 15.000 personas. Entre sus conclusiones piden acabar con el celibato de los sacerdotes y el secreto de confesión. El arzobispo de Melbourne y presidente del episcopado, Mons Dennis Hart, ha defendido la validez del secreto de confesión en casos de pederastia, aunque precisa que no absolvería al agresor hasta que acudiera a las autoridades. Monseñor Hart comentó que llevaría las recomendaciones de la Comisión al Vaticano y admitió que la Iglesia le ha fallado históricamente a los niños, aunque no solo ha sido esta la institución en la que han tenido lugar esos delitos. Las clases de religión en Argentina tendrán que salir del horario escolar por decisión del Tribunal Supremo. El caso afecta a la provincia de Salta en el norte. El obispo ha pedido a los padres que sigan llevando a sus hijos a esa asignatura. El arzobispo de Salta, Monseñor Carnelo, ha pedido que los padres sigan llevando a sus hijos a las clases de educación religiosa, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obliga a dictarlas fuera del horario escolar. El máximo tribunal resolvió el martes que es inconstitucional la enseñanza de religión como parte del programa obligatorio, y el gobierno de la provincia anunció que la asignatura quedará como una opción extracurricular que se dará antes o después de la jornada de estudio. La causa que resolvió la Corte Suprema se había iniciado en 2010, cuando un grupo de familias presentó un recurso de amparo para que la educación pública sea laica y que la religión dejara de formar parte del programa obligatorio. Luego de 7 años de un complejo proceso, el máximo tribunal le dio la razón a los padres demandantes. La Corte Suprema también consideró en su sentencia que no debe haber en la jornada escolar ritos religiosos como rezar o ir a misa, porque no todos los alumnos comparten la fe católica.
La católica Italia ya tiene ley de eutanasia. No hará falta alegar motivos para solicitarla, y la forma de aplicarla será sedar al que la pide y dejarle morir sin alimentos y sin agua. Italia acaba de aprobar una ley que abre la puerta a la eutanasia y al suicidio asistido. Con la nueva ley, el paciente puede dejar por escrito qué tratamientos se podrían iniciar o rechazar más adelante, en caso de no poder comunicarse. Ahora, los padres podrán decidir también sobre la muerte de sus hijos. Sin embargo, esta ley cita como tratamientos a rechazar lo que hasta ahora no era considerado como tal, sino como sostenimiento de la vida, como son la alimentación y la hidratación. La ventilación asistida no se nombra en la ley, pero se da por hecho de que será parte de la gama de tratamientos a rechazar. El paciente no solo puede evitar recibir tratamientos para salvarle la vida, sino que puede pedirle al médico que le ayude a morir, a lo que éste no se puede negar. Tampoco podrán hacerlo los hospitales, incluidos los católicos. Únicamente se excluye la inyección letal. Otro de los puntos oscuros de la ley son las razones por las que se legitima el dejar morir al paciente. El texto no indica ninguna condición particular o motivo específico, por lo que cualquier pretexto podría ser dado como válido. En la práctica, será suficiente sedar a la persona y hacerla morir de sed y hambre. Podrían acogerse también a este proceso no solo los pacientes terminales, sino los que también tienen cura, discapacitados, y hasta podría producirse en ancianos que expresaran por escrito que no quieren ser atendidos. Una iglesia metodista en Pakistán ha sido víctima de un ataque islamista. Hay al menos 9 muertos y decenas de heridos entre los feligreses. Al menos 9 personas murieron y otras 30 resultaron heridas en un ataque a una iglesia metodista en la ciudad de Quetta, en el oeste de Pakistán, en el que tras producirse varias explosiones comenzó un tiroteo. Tenía lugar un servicio religioso y es una iglesia muy grande, afirmó el portavoz de la policía, que aseguró desconocer todavía el número de terroristas que participaron en el ataque. Uno de los terroristas islámicos detonó los explosivos que llevaba en la entrada de la iglesia y el otro entró disparando, hasta que fue abatido por la policía, pero ambos tenían otros cómplices. El ataque ha tenido lugar en Quetta, capital de Baluchistán. Los ataques contra minorías religiosas allí son frecuentes. El último de ellos el pasado octubre, en el que 18 personas murieron y 25 resultaron heridas en un atentado suicida con bomba en un templo sufí. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar los avances del laicismo en el mundo, aprovechándose de la división que hay en la Iglesia. Mientras los católicos seguimos divididos y enzarzados en discusiones que son muchas veces alimentadas desde afuera, esos que alimentan nuestra división van a lo suyo, es decir, van a poco conseguir pequeñas o grandes victorias en esta campaña no solamente de destrucción y demolición de la Iglesia, sino también de la propia humanidad. No en vano es el demonio el que dirige sus hilos. Esta semana me refiero a 3 cosas, entre otras muchas, que me parecen significativas y, por desgracia, importantes. En primer lugar, la aprobación de una ley de eutanasia, nada menos que en Italia. En segundo lugar, la prohibición por el Supremo de Argentina de dar clase de religión dentro del horario escolar en las escuelas. Y, en tercer lugar, la reclamación por parte de la comisión que estudia los casos de pederastia en Australia de que se suprima el secreto de confesión. La ley de eutanasia en Italia puede verse, y algunos seguramente lo están vendiendo así, como una especie de ley light, suave. Es una ley de eutanasia. Es una ley de eutanasia porque se establece que a petición del interesado, por cualquier motivo, no se especifica cuál, es decir, una depresión o que no quiere seguir viviendo, no solamente dolor o ancianidad, por cualquier motivo es obligatorio. Nadie puede hacer objeción de conciencia, ni los médicos, ni las instituciones, es decir, los hospitales católicos, nadie puede hacer objeción de conciencia y es obligatorio dejar morir. Dejar morir significa que a esa persona que ha solicitado eso, pues a esa persona se le va a privar, por ejemplo, de la hidratación, del goteo, o se le va a privar del suero que le alimenta. Está, eso sí, prohibida la inyección letal, pero a una persona se le puede poner un sedante, una especie de coma inducido, se le deja de alimentar y simplemente de esa manera se le mata. Es eutanasia. Que esto se haya aprobado en Italia con una abrumadora mayoría de votos de los parlamentarios, de los senadores, me parece gravísimo. Están
están ya en Europa, además de los casos terribles de Holanda y de Bélgica. En Argentina, el Supremo ha dicho que no se pueden dar clases de religión en horario escolar, que eso, si se hace, tiene que hacerse fuera de ese horario. Bueno, la verdad es que da la sensación de que sobra la educación moral de los jóvenes y de que no les preocupa a los políticos, en este caso a los jueces del Supremo, no les preocupa nada, como si los jóvenes y los niños estuvieran tan bien formados éticamente que no fuera útil, necesario, valiosísimo ayudarles en esa formación religiosa y moral. Otra cosa es que hubieran prohibido, lógicamente, la obligatoriedad para todo el mundo, pero ni siquiera de forma optativa, aunque los padres lo pidan. En el caso a que nos referimos, había sido aprobado por un estado, el más católico de Argentina, al norte del país, en Salta. Bueno, pues el Supremo ha ido contra la decisión de las leyes de ese estado argentino y ni siquiera, no solo en Salta, en ningún otro sitio, podrá hacerse religión en horario escolar. Y en Australia, la Comisión Real, que estudia los casos de pederastia, ha reclamado que se suprima el secreto de confesión. Además, ha pedido que se suprima también el celibato sacerdotal, como si fuera una causa directa de los abusos a niños. Todos sabemos, porque ahí están los resultados, que la mayor parte de los abusos tienen lugar en la propia familia, por familiares más o menos próximos. Da igual, que se suprima en la Iglesia Católica el celibato y que se suprima el secreto de confesión. El presidente del episcopado, que es el arzobispo de Melbourne, ha salido al paso diciendo que eso la Iglesia no lo va a aceptar nunca y que en su caso particular lo que haría sería un pederasta que se confiesa, pues decirle que tiene que ir a presentarse a la policía y que solo entonces la absolución le sería válida, es decir, le daría la absolución con esa condición. Es una cosa ridícula porque desde el momento en que se sepa que no hay secreto de confesión, pues desde ese instante los pederastas, si es que van a confesarse, que yo lo dudo mucho, bueno, pues desde ese instante dejarán de ir a confesarse, es así de sencillo. Por lo tanto, lo que quieren es cargarse el secreto de confesión con la excusa de la pederastia. Repito, tengo la sensación de que están aprovechando nuestra división, nuestra confusión, para ir dando pasos demoledores no solamente contra nosotros, sino contra la humanidad. Te he citado 3 casos, por supuesto que hay más. Por ejemplo, la aprobación hasta los 2 meses del aborto en Bolivia por Evo Morales, al cual el Papa ha recibido en tantas ocasiones. Bien, y no es lo único. Tenemos un problema grave, y es que en este ataque a la sociedad, a la humanidad, la Iglesia no está reaccionando con la valentía, la claridad que es necesario, no solamente por defendernos a nosotros, sino por defender los intereses de esa propia humanidad. El aborto, la eutanasia, la formación de los niños, son cosas de una importancia para la sociedad tan grande que la Iglesia tiene que recuperar cuanto antes la unidad para enfrentarse a esos enemigos de ella misma, a los enemigos de la humanidad, y ser aquello que el Señor quiere que sea. Recemos por la unidad en la Iglesia. De esa unidad va a depender el éxito de la defensa que tenemos que hacer de aquellas cosas que el Señor nos ha encargado. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.